Ya, perfecto, listo. Bueno, buenos días a todos y todas. La clase de hoy es de medidas no arancelarias y si bien estaba pensado en un inicio ver medidas no arancelarias relacionadas solo con bienes, agregamos algunas del comercio de servicios que si bien no es lo mismo, pero quisimos dar una mirada de algún tipo de paralelo, algún tipo de contraste, barrera también, y cómo se puede afrontar en materia de comercio de servicios y por sobre todo con qué fuentes de información, con qué plataformas y herramientas podrían contar ustedes si quieren explorar esa materia. Al igual que la clase pasada, tenemos activo el chat, por lo tanto ustedes pueden ir escribiendo, ya me ubiqué, lo tengo aquí arriba de la pantalla, así que apenas vayan escribiendo yo voy a poder ir leyendo, y si no, nos puede ir soplando los comentarios que tengamos. El índice, el día de hoy vamos a hablar, tal como les mencionaba recién, de dos temas, siendo el primero, el principal, el más contundente, donde vamos a dedicar mayor cantidad de tiempo, que dice relación con medidas no arancelarias en el comercio de bienes, separando por una parte la definición, la clasificación, que si bien el objetivo de esta sesión en particular, que al igual que la que hice el martes y la que tenemos la próxima semana, son orientaciones bastante prácticas, es importante tener alguna noción conceptual. ¿Por qué? Porque eso nos permite introducirnos desde el contexto, desde la historia del por qué aparecen estas medidas que son, y luego de ellas poder identificarlas y determinar cuáles son las plataformas y fuentes de información donde yo puedo encontrar ejemplos y ese tipo de medidas no arancelarias. Y el segundo ítem respecto de barreras en el comercio de servicios, que como les decía no es exactamente igual a las medidas no arancelarias, pero también queremos exponerles lo que hay en materia del comercio de servicios. Comenzamos con las medidas no arancelarias, su definición, su clasificación, y aquí sin duda pueden haber muchas formas de aproximarse a la relevancia, a la importancia de los acuerdos comerciales, pero a mí me gustó esta clasificación que hace el BID en un curso de acuerdos comerciales para fomentar las cadenas regionales de valor, y que sintetiza la relevancia, la importancia de los acuerdos comerciales en 5 grandes ideas, y dentro de esas 5, la número 1 es el acceso preferencial a mercados. ¿Y por qué la destaco? Porque dentro de este mundo de la importancia de los acuerdos comerciales, nosotros nos vamos a insertar con las medidas no arancelarias en este primer ítem, es decir, el acceso preferencial a mercados. ¿Qué dice allí? Las medidas y condiciones arancelarias, así también como las no arancelarias, que acuerdan los países, los socios que participan en un acuerdo comercial, que tienen por objetivo eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza de bienes y servicios, otorgan acceso preferencial recíproco a los mercados de las, mejorar la competitividad y ampliar la dimensión de los mercados nacionales. Por lo tanto, cuando uno habla, insisto, de la importancia, de la relevancia de los acuerdos comerciales, donde ubicamos a las medidas arancelarias es en el acceso preferencial a mercados. Las otras importancias, la otra relevancia, como aparece allí, atracción de inversiones, fortalecer las cadenas globales de valor, generar un marco de institucionalidad y cooperación que también se relaciona de alguna manera con las medidas no arancelarias, pero se refiere en general a todo el marco institucional, el espacio para políticas públicas y la dimensión social de los acuerdos, con un énfasis en el desarrollo sostenible. Y vamos ahora a la definición. ¿Qué son las medidas no arancelarias? De acuerdo a la OMC, las medidas no arancelarias son medidas de política comercial, que por supuesto son diferentes a los aranceles, ¿cierto? Que conocemos mucho mejor y es más tradicional que nosotros conozcamos las medidas arancelarias, los aranceles. Las medidas no arancelarias, como dice ahí, son medidas de política comercial que tienen el potencial de afectar
e Internet de bienes. Ahora, esta afectación puede ser positiva o negativa. Y tal como dice allí, el efecto de las medidas no arancelarias puede ser el objetivo de la política o solo el subproducto de otra política. Y eso es importante identificarlo porque a partir de ello podemos también determinar cuando se trata de una medida y cuando se trata de una barrera. En el caso de cuando esta medida no arancelaria es el objeto principal de la política, tenemos ahí, por ejemplo, cuotas o prohibiciones. Y cuando es solo una consecuencia, un subproducto de otra política, tenemos allí ejemplos de control de calidad, requerimientos de embalaje, ese tipo de medidas donde el objetivo principal no es ese en sí mismo, sino que tiene otro objetivo principal que es resguardar la salud de las personas y de los animales que consumen, en este caso, algún tipo de producto. El uso de las medidas no arancelarias, obviamente en el marco de los acuerdos, ¿por qué o cómo está permitido bajo ciertas circunstancias? Es decir, hay una cierta reglamentación, hay un cierto marco donde la OMC da lineamientos y dice en estas circunstancias, en estas materias, en estos ejemplos está permitido las medidas no arancelarias, y estas circunstancias se basan principalmente en dos acuerdos de la OMC, uno que es el de barreras técnicas al comercio, y el otro que es de acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Como mencionaba en algún momento, es importante cuando uno visualiza una medida y define cuál es el objetivo de la política o si es un subproducto, y con eso nos permite determinar si es una medida arancelaria, a su vez que está permitida, por decirlo de alguna manera, es decir, está acorde a estos acuerdos, o si esa medida, debido a su definición, a su objetivo, se transforma en una barrera. Y cuando hablamos de barrera no arancelaria, cuando las medidas se utilizan como un medio para eludir las normas del libre comercio y las industrias nacionales favorecen a expensas de la competencia extranjera. Tal como dice allí, es muy difícil a veces distinguir cuando es una medida arancelaria legítima, insisto, circunscrita a estos acuerdos, o si es una medida proteccionista que se transforma en una barrera. Pero aquí lo importante es que ustedes tengan la noción de que existen medidas y que existen barreras, porque a su vez vamos a ver más adelante que existen otras entidades que son las que ayudan a determinar si existe o no, cuándo es una y cuándo es otra. Ahora, ¿por qué es tan importante las barreras, las medidas no arancelarias? Veíamos allí, ¿cierto?, en el punto 1 de la efectividad, de la importancia, de la relevancia de los acuerdos comerciales, que se hablaba por una parte de las rebajas arancelarias, de las medidas arancelarias y de las no arancelarias, pero estas van de la mano, es decir, cada una por sí misma no tienen el efecto si no están ambas de la mano, ambas juntas. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vemos hoy día la situación que nos presenta, en este caso la SUBREI, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, a través de su Departamento de Información Comercial, esta tablita es mucho más grande, pero yo pongo solamente la final, donde podemos ver cuál es el arancel efectivo que hoy día tienen las importaciones chilenas desde cada socio comercial. Podemos ver el arancel de los acuerdos y el arancel efectivo, que es 0, algo, es decir, hoy día en general, en materia de comercio de bienes, el arancel ya no es algo tan relevante o ya está resuelto. No es que no sea relevante por el impacto de su uso, porque obviamente cuando lo usamos tiene impacto, a diferencia si no existiera. Pero como política pública, hoy día deja de ser relevante para trabajar en eso, y ¿qué es lo que toma la mayor relevancia para facilitar y generar los flujos de comercio de bienes? Son las medidas no arancelarias. Como ejemplo,
bastante gráfico, y aquí podemos ver cómo se produce esta unión entre estas dos áreas, aranceles y medidas no arancelarias, y cómo ambas me permiten, ¿cierto?, de comercio, de volumen, en este caso valor de comercio, ¿cierto?, en millones de dólares. Aquí, ¿qué es lo que vemos en este caso? Que es duraznos y nectarines, también obtenido de estudios que hace la Subrey. Acá se muestra la evolución de las exportaciones chilenas de nectarines frescos a China. Y marca algunos hitos, como por ejemplo el año 2006, que es el año de la entrada en vigor del TLC. Marca además con esta línea verdecita, sí, más o menos verde, el arancel para Chile, y con rojito el valor de las exportaciones. Y además marca el año donde llegó a cero el arancel y el año donde se obtuvo la autorización fitosanitaria para ingresar a Chile. ¿Qué podemos ver en este caso? Que una sola medida, en este caso el arancel por sí solo, no me va a determinar, no me va a abrir el mercado. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es tener la autorización, el acceso sanitario a ese mercado. Por lo tanto, en la medida en que yo logro una rebaja arancelaria, en este caso llegar a cero, pero además obtengo esta autorización, es allí recién cuando el comercio puede empezar a crecer, puede empezar a desarrollarse. Por lo tanto, resumen, son los dos aspectos importantes que deben ir de la mano para poder generar los beneficios esperados, en este caso el comercio bilateral. Otro ejemplo son las cerezas frescas. Aquí también vemos que en el anterior veíamos, ¿cierto?, que la autorización fitosanitaria se obtuvo muchísimos años después, desde que entró en vigencia el acuerdo. En el caso de las cerezas, ese delta entre que se firma el acuerdo y se obtiene la autorización, el acceso sanitario, es mucho menor, y por ende, dado que el cronograma de desgravación arancelaria, al igual que el anterior, era al 2010, se obtenía el arancel cero, pero como la autorización fitosanitaria fue antes, es decir, yo ese match entre estos dos aspectos los tenía mucho antes, el crecimiento de las exportaciones, los resultados que yo espero con el comercio de bienes al liberarlo en términos arancelarios, pero también sanitarios, se obtiene antes. Obviamente estos son ejemplos, no son solo esos dos factores, hay todo un tema de fortalecer a las empresas, prepararlas para poder hacer este tipo de exportaciones, pero con esto lo que quiero evidenciar es que es importante que vayan ambas de la mano, no es solo el arancel, no es solo el acceso sanitario, sino que son ambas las que nos permiten, a partir de, por supuesto, del fortalecimiento, la competitividad de las empresas, poder tener resultados esperados. Aquí, como dice en este cuadrito resumen, el éxito exportador de las cerezas frescas a China se identifican tres grandes hitos. Como mencionábamos, la entrada en vigencia del acuerdo TLC Chile-China el 2006, el 2008, el acceso sanitario, la autorización fitosanitaria para el ingreso de cerezas frescas, y el tercer y definitivo ocurre el 2010, cuando los embarques chilenos de esta fruta quedaron totalmente exentos del pago arancel de importación al ingresar a China continental, logrando el 0%, que tardó 5 años. Otro ejemplo también es arándanos frescos, en este caso hacia Corea, y ahí también volvemos a tener esta visualización de cómo estas dos medidas se juntan y se potencian para generar los resultados esperados. En este caso, el telecentro en vigencia el 2004, la autorización fitosanitaria fue en el 2012 y el arancel llegó a cero el 2014, pero ya con la autorización podemos ver que empezaron a aumentar el valor de las exportaciones. Ahora, también esto es importante porque
ustedes cuando empiecen a mirar mercados, la clase pasada veíamos en términos de valor, cantidad, precios, socios, es ahora donde también tienen que incorporar este nuevo factor. Es decir, ya tienen un panorama general, valor, socios, competidores, volúmenes, etcétera, pero ahora viene esta parte donde vemos arancel, que lo más probable, por la apertura comercial de Chile, que tenga cero, muy probable, o muy cercano, pero si ustedes están trabajando con productos que requieran acceso sanitario, deben fijarse en la autorización, si está o no ese producto abierto para Chile. La importancia de estos temas se ve reflejado en los capítulos, en los apartados de cada uno de los acuerdos comerciales. Acá hay un resumen, que también es de un estudio de la SUBREI, donde dice cuáles son las temáticas generalmente o mayoritariamente incluidas en las negociaciones comerciales, y allí podemos ver parte de ellas, una parte que son de las medidas no arancelarias, las disciplinas en materias sanitarias y fitosanitarias, y los obstáculos técnicos al comercio. Acabamos de ver algunas láminas donde veíamos la importancia de que si nosotros vamos a trabajar con productos silvagropecuarios de la pesca, tengamos conocimiento de si el mercado destino donde nosotros queremos dirigir nuestros productos tiene o no reconocimiento, tiene o no abierto su mercado en materia sanitaria. Contamos, Chile cuenta con autorización fitosanitaria para exportar el producto en ese mercado. Para poder saber si contamos o no, primero tenemos un panorama para que veamos también en materia de política pública cómo ha avanzado ese trabajo. Y aquí en el estudio, que el link lo tenemos aquí abajito, de todas maneras se los vamos a cargar en la plataforma el estudio, pero si ustedes quieren buscarlo también pueden acceder a través de ese link, es donde se muestra cuál es el estatus actual, al 2020, del acceso sanitario para los productos silvagropecuarios chilenos. Y por supuesto vemos allí donde hay mayor cantidad de productos con acceso, que es en América del Norte, un gran círculo, 398, vemos Europa, vemos América del Sur, vemos también Oceanía, Asia, América Central, África, etc. Medio Oriente. Tenemos un panorama, y si nosotros queremos hacer un doble clic para ver en específico cómo está mi producto en relación a su acceso a su condición sanitaria en el mercado destino, yo puedo ir a este mismo enlace, donde primero aparece el estudio, que se lo mostré, pero también aparecen estos anexos en Excel, que ustedes los pueden bajar y los pueden trabajar, es bastante amigable, y va separado por tipo de productos. Anexo 1, están los productos agrícolas, el anexo 2, productos destinados a propagación vegetal, anexo 3, productos de la industria forestal, anexo 4, productos pecuarios, y anexo 5, productos de la pesca y acuicultura. Ahora, pensemos que esto es un estudio, una fotografía que se tomó en un determinado tiempo respecto de lo que se llevaba hasta el año 2020. Ahora, es importante eso para tener un panorama, para saber en términos generales cómo está la situación de apertura sanitaria del país, pero no es el documento donde nosotros tenemos que ir cada vez que queramos consultar si es que ha existido un cambio, porque insisto, esta es una fotografía. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el estatus específico para mi producto, yo tengo que ir a las fuentes oficiales, que son en este caso el SAC, Cernapesca, donde allí sí vas a poder conocer el estatus actual para tu tipo de producto. En esta lámina, que dice diplomacia sanitaria, quiero relevar la institucionalidad y la importancia de las políticas públicas en materia de aperturas sanitarias, de acceso sanitario y todo lo que se relaciona con las medidas sanitarias y fitosanitarias.
En la primera lámina, cuando expuse la relevancia de los acuerdos comerciales, había una de ellas que hablaba de la institucionalidad. Una de las grandes ventajas que tienen los acuerdos es que ordena el comercio, ¿ya? Por lo tanto, si Chile, que tiene muchos acuerdos, ustedes quieren exportar a algún mercado y Chile tiene acuerdo comercial con ese mercado, quiere decir inmediatamente que ese comercio va a estar ordenado. Va a existir una institucionalidad que respalde que se cumplan aquellos aspectos, aquellos requisitos pactados. Y parte de esa institucionalidad, y en materia sanitaria, están, como veíamos, por una parte las medidas sanitarias fitosanitarias y también los obstáculos técnicos al comercio. En este caso, en Chile, es la División de Aspectos Regulatorios del Comercio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la SUBREI, ex Direcon, ¿cierto? Para los que lo conocían a lo mejor con otro nombre, pero hoy día le otorgaron el grado de subsecretaría. Esta división es la que preside y coordina la Comisión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. En cada uno de los acuerdos se identifican cuáles son los comités en particular y podrán tener algunas pequeñas diferencias según el socio comercial, pero en general este comité a nivel nacional es el presidido por la SUBREI y coordina a todas las entidades que son materia de autoridad en temas sanitarios como es el SAC, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, que si bien no tiene un rol fiscalizador, pero sí entrega información, estadísticas, lleva registros, ¿cierto? Serna Pesca, MinSal, Achipia, la Agencia Chilena para Calidad e Inocuidad, y por supuesto ProChile, que también ahora es un organismo separado, ¿cierto?, de lo que era la Direcon. Tenemos dos entidades distintas cada una. El objetivo de esta comisión, establecida por decreto, es planificar y coordinar la política comercial de Chile en medidas sanitarias y fitosanitarias, tanto a nivel bilateral como multilateral, e implementar el programa de diplomacia sanitaria, que identifica aquellos procesos prioritarios y críticos de acceso sanitario que pueden estar paralizados, que requieren la intervención de la Cancillería. En un mundo ideal, probablemente podríamos pensar que los organismos técnicos de ambos socios comerciales se conectan, conversan, llegan a acuerdos y todos felices. Pero no estamos en el mundo ideal, por lo tanto siempre hay variables que son a veces un poco más políticas que retrasan ciertos diálogos, retrasan algunas modificaciones de protocolo, algunos procesos, y por lo tanto es importante que a partir de esta política pública, ¿no? Estamos pensando en que es Chile quien tiene que definir dónde voy poniendo mis prioridades, cómo voy abriendo este acceso sanitario a nivel mundial a partir de las definiciones, ¿cierto?, de cómo está mi país, cuáles son las urgencias, cuáles son las prioridades, y por eso es importante que se realice una planificación para poder dirigir las acciones, como tal dice allí, y en particular, lo que corresponde a la SUBREI, ir desenredando esos nudos críticos, ir apoyando para que lo que está trabado de alguna manera pueda resolverse prontamente. Bueno, tal como dice allí, las condiciones de acceso sanitario son dinámicas. Siempre van a ir existiendo modificaciones, a veces también porque aparece un nuevo virus que afecta a algún tipo de animal, etcétera. Siempre van a ser dinámicas, por lo tanto, tal como les decía, por una parte, la subsecretaría hace un estudio interesante que nos permite ver cómo está Chile en un determinado tiempo, en este caso actualizado el 2020, si nosotros queremos hacer una consulta actualizada al día de la consulta al día de hoy, debemos ir a las páginas directamente de las autoridades sanitarias que en esas materias regulan, que en este caso son SAC y Senapesca principalmente. Esta lámina pretende
orientarlos sobre la clasificación de las medidas no arancelarias, pero no tiene por objeto que ustedes se las aprendan y tampoco sepan identificar exactamente y calificarlas en cada una de las categorías, porque eso en algunos casos es sencillo, pero en otros casos cuesta un poquito más poder clasificarlas. Pero mi intención con esto es presentarles que hay una clasificación, es decir, los países han acordado una cierta categorización y, por ejemplo, tenemos las medidas técnicas, de lo que estamos hablando hoy principalmente, que si bien aquí podemos ver que hay desde la A hasta la P en medidas no arancelarias, las que estamos revisando hoy principalmente son la A y la B, medidas sanitarias, fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, que en materia de peso dentro de todas las medidas de ocurrencia son las más importantes. Si ustedes quisieran conocer con más detalle a qué se refiere cada una de ellas, pueden consultar esta página donde aparece el detalle, la explicación de cada uno de ellos. Aquí aparece y ponemos, para facilitar la colección y diseminación de la información en materia de medidas no arancelarias que aplican los países, se realizó un sistema de clasificación preparado por un grupo de expertos técnicos de 8 organizaciones internacionales, la FAO, el CCI, la OCDE, UNTAC, etcétera, Banco Mundial, con algunas revisiones, y la última que tenemos es la del 2002. Por lo tanto, nos interesa ver a grandes rasgos, existen muchas categorías, pero nosotros nos estamos enfocando en las más recurrentes, las que tienen mayor peso probablemente en el comercio de bienes, que es la A y la B. Y aquí, solo para dar ejemplos, si bien en todas las láminas siguientes están para los capítulos de la A a la P, hay ejemplos, la idea no es revisarlos ahora con detalle, pero si alguna vez ustedes tienen algún caso y quieren consultar, pueden hacerlo acá, y si aún así no aparece acá, pueden ir al documento madre que tiene muchísimos más ejemplos y mayor explicación. Estos ejemplos los saqué del CCI, del ITC, el Centro de Comercio Internacional, donde ellos ponen, por ejemplo, y aquí lo marqué en amarillo porque creo que es una ejemplificación bastante clara para poder decir cuándo es medida sanitaria, fitosanitaria, o cuando es un obstáculo técnico al comercio. Porque si uno lo empieza a pensar desde la concepción inmediata que uno tiene, sin tener, digamos, asociados los conceptos que se usan en estas materias, uno puede decir, pero una medida también puede ser un obstáculo, pero es sanitario. Pero acá queda bastante más claro cuándo es uno y cuándo es otro. Recordemos, el capítulo A son medidas sanitarias y fitosanitarias, y el capítulo B son obstáculos. Si leemos los ejemplos marcaditos con amarillo, una medida sanitaria es la siguiente. Los huevos deben ser pasteurizados o recibir cualquier tratamiento, que puede ser térmico o físico, que permita destruir cualquier tipo de microorganismo de salmonela. ¿Ya? O sea, aquí tenemos una medida cuyo objetivo, y por eso es sanitaria y fitosanitaria, es resguardar la salud de quien va a consumir ese producto, ya sea humano o animal. Por lo tanto, ahí yo defino o la categorizo por el objetivo. Objetivo es sanitario. Yo estoy resguardando la salud de quien va a consumir el producto. Si me voy al otro ejemplo de un obstáculo técnico al comercio, es que aquí dice, para que un producto sea identificado como chocolate, debe tener un mínimo de 30% de cacao. Pensemos que un socio comercial tiene hoy día esa restricción. Si lo pensamos, es una restricción técnica, pero su objetivo no es resguardar la salud de quien lo va a consumir, porque no implica que si si consumo un chocolate con un menor contenido de cacao, voy a tener una enfermedad, voy a contagiarme, no tiene que ver con eso, sino que en este caso
es una definición de calidad del producto, nutricional, sensorial, etcétera, pero no está relacionada con resguardar o proteger la salud de los consumidores. ¿Algunas dudas al respecto? ¿Alguien quiere dar algún ejemplo? Si les ha tocado a ustedes algún tipo de barreras como estas perdón, medidas como estas que se hayan enfrentado cuando les ha tocado exportar. Bueno, ahí tenemos los otros capítulos. Christian Brink dice, por religión. Claro, aquí por ejemplo, tú me dices si es que la medida es por un tema religioso. No pude mandar un producto porque había un componente que cumplía las normas sanitarias, pero por religión el producto estaba prohibido. Una porción, aunque era un 0,1%, no podía entrar el producto y todo el paquete de vuelta. Claro, eso también es súper relevante porque los aspectos culturales, en este caso, podría constituir en una medida no arancelaria que impida el ingreso al país. En este caso no es sanitario, porque el no cumplimiento no le va a perjudicar la salud del que consume, pero de igual forma está impedido su ingreso si cumple ciertas condiciones, probablemente era un obstáculo técnico al comercio. Patricio nos dice, por clasificación de emisiones, vehículos sobre Euro 4, por ejemplo. Claro, también, ¿cierto? Hay países que por definiciones medioambientales dicen este tipo de elementos no van a poder ser ingresados al país. Por ejemplo, también, que es hacia dónde vamos, que si bien hoy día contamos para nosotros tener vehículos eléctricos, hoy es algo pequeño, todavía poco masivo, pero vamos viendo que los países ya están poniendo sus metas, 2030, 2040, de no más producción de vehículos a gasolina o a diésel, y por lo tanto, probablemente después eso se va a constituir en una restricción, donde no vas a poder comerciar vehículos que no sean eléctricos. Aquí Patricio nos dice, en Chile 100% eléctricos al 2035 como dato. Y el 2035 no está muy lejos, ¿no? O sea, estamos acá a la vuelta de la esquina. Ojalá que se logre y que los precios, que esperamos que sí, porque sabemos que han bajado muchísimo en este último tiempo los vehículos eléctricos, logren ser en forma masiva. Bueno, ahí seguimos teniendo otros capítulos, otros ejemplos. Por ejemplo, aquí en la CAGA esto también es relevante, y por eso hay que investigar muy bien a nuestro mercado donde está dirigido, porque hay veces, hay situaciones donde se exige que el servicio postventa sea proporcionado por un servicio local del país importador. Es decir, yo puedo mandar un producto, pero ahí me dicen, no, pero ojo que el servicio postventa tiene que ser entregado acá por un servicio local. Entonces también debo yo conocer, contactarme y ver cómo es la legislación en esa materia, porque si no voy a tener problemas después para poder realizar el servicio. Y ahora nos vamos a lo práctico. Lo anterior tenía como objeto dar una visión general de cuáles son, cómo se clasifican, cómo se definen las medidas no arancelarias, pero ahora vamos a lo práctico, que es lo que a ustedes más les interesa y que espero puedan sacar mayor provecho. Y esa relación de dónde busco. Y acá una lámina que me gusta mucho porque identifica las principales áreas para identificar si yo estoy aprovechando bien o no los acuerdos comerciales. Por una parte veíamos que está la lista de grabación arancelaria. Otra parte importante es si mi producto es o no originario. Y lo que estamos viendo hoy, cuáles son los requisitos
sanitarios y fitosanitarios que debo cumplir y qué tipo de estándares técnicos y de calidad debo cumplir. Cuando pregunto dónde puedo buscar, vamos a ir revisando algunas páginas, algunas plataformas que les permiten a ustedes orientarse y buscar este tipo de medidas, requisitos sanitarios, fitosanitarios y otros también. Respecto a materias sanitarias y fitosanitarias, la entidad acá en Chile, veíamos antes, ¿cierto? Les mencionaba que era el SAC, Sernapesca, y en este caso el SAC tiene un buscador que es bastante amigable, la misma le va tomando ritmo, ¿cierto? Ya sabe dónde está, te permite buscar y aparece información bastante actualizada. Entonces, por ejemplo, si nos vamos nosotros a esta página que es redpecuaria.sac.gov.cl/default ASP, llegamos a este inicio que son los requisitos sanitarios para la exportación de animales vivos y productos de origen animal. Por ejemplo, si seleccionamos Colombia, productos en categoría, productos de consumo humano, especies, abeja, grupo miel, acá abajo se me va a desplegar una pantalla, en este caso con 5 pestañitas, donde por una parte me dan los antecedentes generales, si necesito o no autorización del establecimiento, certificados o sanitarios, declaraciones adicionales e instrucciones de llenado. Por lo tanto, aquí yo puedo saber inmediatamente no solo los requisitos, sino también la documentación que yo necesito para exportar ese tipo de producto. Si seguimos con el SAC, pero ahora nos vamos a productos agrícolas y forestales, nos tenemos que ir a esta página cuyo link aparece aquí destacado debajo del título, y también podemos hacer consultas según las categorías que aparecen aquí a nuestra izquierda. Productos agrícolas, forestales, material de propagación. Esto es cómo trabajar allí. Y acá un ejemplo, dije voy a consultar por país, Canadá, avellana con cáscara, seca. Y busco, y aquí me aparece una ficha técnica, requisitos, declaraciones, etc. Por lo tanto, si yo quiero buscar productos animales de origen vegetal, productos agrícolas forestales, tengo que ir al SAC para buscar cuáles son los requisitos que hoy día están requiriéndose, valga la redundancia, en los mercados de destinos para poder exportar mi producto. Otra fuente de información es este catastro de barreras no arancelarias que elabora la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la SUBRAIL, que es un esfuerzo bastante importante de también entregar una fotografía para un periodo de tiempo de cuáles son las medidas fitosanitarias, obstáculos al comercio, pero le agrega un valor, como uno dice, tiene un valor agregado que está relacionado con, además, identificar barreras no arancelarias, es decir, no solo identificar las medidas, los obstáculos, sino que también las barreras. En este caso, el que les estoy presentando acá, y cuyo link pueden acceder directamente acá como aparece, es del año 2019 y recopila todas las medidas que se identificaron desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, que son aplicadas por terceros mercados que afectan a las exportaciones chilenas. Esto, ¿cómo recoge la información? Como base, un principio básico en la OMC es la transparencia, que consiste en que los miembros se comprometen, es decir, adquieren la obligación de informar sus reglamentaciones comerciales para que todos los demás socios conozcan las normas que están rigiendo el comercio en ese momento en ese país. Y por eso se habla de las notificaciones, es decir, cada vez que hay un reglamento nuevo, y aquí viene el segundo bullet, ¿cierto? Los Estados miembros de la OMC
deben comunicar sus nuevas normativas o cambios a las existentes, que puedan ocasionar restricciones al comercio internacional. Y esa comunicación la realizan y se conoce normalmente como las notificaciones. Por lo tanto, cuando uno habla y dice, estoy haciendo un catastro de las notificaciones, quiere decir que lo que estoy buscando son todas aquellas comunicaciones que hicieron los miembros de la OMC respecto a nuevas normativas o modificaciones que puedan ocasionar restricciones al comercio internacional. El catastro 2019 que acabo de presentarles su portada en la lámina anterior, elaborado por la SUBRAE, da cuenta que los mercados que más han comunicado, han notificado, son probablemente los socios comerciales más importantes que tiene Chile. Por lo tanto, hay que estar constantemente informados sobre lo que está ocurriendo. Es necesario también mantener sistemas activos de monitoreo del comercio internacional para que ustedes, los exportadores nacionales, estén informados de cuáles son los nuevos requisitos, qué se están exigiendo, qué es lo que viene también. Porque esta comunicación se realiza cuando se está en tramitación. Es decir, en muchos casos hay espacio para que los otros socios, los países, puedan hacer sus observaciones, sus consultas respecto a la nueva legislación o el cambio que se esté realizando en alguno de los países. También esta notificación tiene un rol preventivo y de adelantarse, porque tal como dice la última viñeta, el objeto es que la industria se vaya adaptando a las nuevas condiciones de producción y no se vean obstaculizadas sus actividades comerciales. Es decir, en la medida en que yo estoy obteniendo información actualizada del mercado de destino, o si yo también quiero explorar un nuevo mercado y empiezo a investigar qué está pasando allá, me permite anticipar y adecuarme a aquella reglamentación que sabemos viene o va a entrar pronto en vigencia. El catastro de barreras no arancelarias de la SUBRAE, versión 2019, tiene varios objetivos, pero en este caso quiero destacar solo dos. Uno, el objetivo número 5, que por una parte lo que hace es identificar productos afectados por medidas notificadas durante el 2018 y desde dónde obtiene la información de la base de datos de la OMC. Recordemos lo que dijimos en la lámina anterior, los países tienen que notificar a la OMC y por lo tanto se crea una base de datos de notificaciones y es desde allí donde la SUBRAE obtiene información y puede presentar en este catastro este análisis. Pero además, yo les mencionaba que este catastro tiene un valor agregado y que dice relación con identificar también las barreras. Arriba estamos hablando de medidas y acá estamos hablando barreras. ¿Cómo se identifican estas barreras? Y esto es muy importante que ojalá sea muy, muy, muy conocido por todos los exportadores, porque este catastro de barreras se nutre con la información y con la experiencia que ustedes mismos viven. Y para ello, la subsecretaría ha dispuesto un formulario de catastro, donde pueden encontrar aquí en esta dirección, subrae.gov.cl/formulario catastro, donde los empresarios pueden informar, pueden entregar insumos a través de un formulario digital de aquello que ustedes consideren que está siendo una barrera. ¿Ya? No es necesario que sepan exactamente la clasificación, porque ¿qué es lo que hace la SUBRAE? Por supuesto, con su equipo van revisando, descartando, y si alguna por X motivo estuviese en una clasificación distinta, ellos lo van acomodando y van calzando todo conceptualmente, pero es importante que se registre. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que establece en este caso la subsecretaría es un canal de comunicación directa con los exportadores que le permita obtener información e insumos que a su vez permita también actualizar, modificar
la planificación del trabajo que realiza en materia de comercio exterior, en materia regulatoria, etcétera. La subsecretaría, por lo tanto, es un importante insumo. Úsenlo, revísenlo cada vez que tengan una situación, repórtenla para que de esta manera, insisto, podamos tener mayor enriquecimiento de este instrumento. Solo como ejemplo, voy a mostrar cómo se ve, cómo se presenta este catastro por países. En este caso, si yo voy, ustedes van a ver, va separado por diferentes países que son nuestros socios comerciales. Si yo me fui a Canadá, y aquí hace un resumen, y dice, estas son las notificaciones de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, hace algún tipo de análisis, además detalla por tipo, ¿no? Por nombre las notificaciones. Aquí dice, por ejemplo, en el 2018 presentó 51 notificaciones que regulan acondicionadores de aire, agentes de superficie, alimentos preenvasados y cocinados, calefacción, etc. Entonces nos da un panorama más o menos de la cantidad de notificaciones, pero también cuál es su clasificación. Acá nos están contando, Gonzalo dice, como ejemplo puedo indicar que el mercado de Costa Rica se solicitaba un certificado de secado emitido por la empresa hasta hace 2 años, hoy se solicitan un certificado fitosanitario de exportación NIMF 15 que debe autorizar el SAC. Claro, aquí por lo tanto uno dice va cambiando, ¿cierto? Los requisitos, y si el exportador no está atento, puede que se tope con esta medida cuando ya tiene todo listo. Por eso es importante anticiparse, actualizar e ir viendo cuál es la nueva normativa para no perder ni tiempo ni recursos. También como les mencionaba yo, este catastro no solo presenta las notificaciones, sino que también las barreras, que como insisto, voy a insistir y voy a ser reiterativa, decir que es un valor agregado respecto al que si fuese un solo simple estudio de notificaciones, son las barreras. Entonces, a partir de la información que insuman los exportadores a través de este formulario, pero también esta recolección de información tiene difusión, es decir, cuando la subsecretaría se encuentra realizando este instrumento, este estudio, le pide a todos sus equipos y sus partners que promuevan, ¿cierto?, que se insumen y se entreguen estas barreras comerciales por parte de los exportadores. Y aquí un ejemplo que fue detectado. Acá dice, en la provincia de Ontario, estamos hablando de Canadá como socio comercial, un tipo de medida que afecta a la competencia, y cuál es la barrera que se identificó en el producto vinos, en este caso vinos y licores. Y es la siguiente, dice que en las provincias de Ontario, Quebec y British Columbia, las viñas canadienses pueden vender sus productos desde sus bodegas y tener tiendas privadas de distribución al público, que además pagan un menor impuesto. En cambio, los vinos importados solo pueden ser vendidos a través de tiendas del retail que tienen un predominio de marcas nacionales en las estanterías frontales. Esto es algo súper específico, pero que está afectando ¿qué? La competencia. Continuando con la búsqueda de plataformas, fuentes de información respecto de medidas no arancelarias, esta plataforma es, desde mi punto de vista, una de las mejores en materia de contenido y también de funcionalidad, que es, ahí está el ipingalert.org y / en español, que es un instrumento desarrollado por la misma OMC, el Centro de Comercio Internacional y la UNTA. El Centro de Comercio Internacional es el que tiene Trademark, que es lo que vimos la clase pasada,
Otro aspecto muy, muy relevante, es gratuito. Y aquí viene lo que es más cómodo, que es que me permite, a mí como suscriptor, si yo me inscribo, aquí está la parte de la inscripción, me permite seleccionar el sector o producto que es de mi interés, los mercados, y yo voy recibiendo notificaciones directamente en mi correo electrónico cada vez que hay un cambio propuesto, un estándar, una medida. ¿Cuáles? Seguimos en las categorías A y B de las medidas no arancelarias, es decir, medidas fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Es que yo voy, le digo a la plataforma mis datos, estos son los productos que me interesan, estos son los mercados, y me van a ir llegando notificaciones cada vez que exista un cambio o un nuevo estándar propuesto. Es decir, aquí es una acción pasiva, como digo yo, donde solo tú al inicio o cuando quieras hacer un cambio de producto de mercado y después solo esperas a que te vayan llegando las notificaciones y de esa manera un poquito te olvidas, ¿no? De estar constantemente revisando la plataforma, sino que directamente te avisan. Eso yo lo encuentro espectacular y funciona muy bien. Sin perjuicio de eso, de que yo puedo estar suscrito por una parte, también esta plataforma me permite hacer consultas en cualquier momento, cuando yo lo estime, e incluso sin inscripción. Por ejemplo, yo esta consulta que ustedes están viendo en pantalla, en esta captura de pantalla, yo la hice sin entrar con una sesión abierta, sin inscripción, y yo puedo revisar a partir de ciertos motores, ciertos datos de búsqueda que yo le entrego, que son los que están marcados dentro de esta línea punteada. Entonces, primero, como recién habíamos visto que teníamos una barrera y habíamos visto las notificaciones de Canadá, puse también acá Canadá. Después nos preguntan si usted está buscando medidas, obstáculos o quiere ambas. Las fechas, aquí lo dejé abierto. Los productos abarcados, si los puedes buscar por el código arancelario. Los objetivos, y ahí uno puede ver, perdón, si son objetivos de inocuidad, objetivos de obstáculos técnicos al comercio, etcétera. Palabras claves, pero aquí lo dejé abierto. Básicamente lo que consulté fue el país y puse todas, puse buscar y me aparecieron un listado gigante, ustedes pueden ver aquí, y lo más entretenido es que se puede exportar a Excel. Ahora, dentro de estas notificaciones, y puse en particular esta porque está vigente, aquí Canadá lo que informa, lo que notifica a la OMC es que está aquí haciendo un cambio, una modificación respecto a enzimas a una enzima de alimentos en materia de inocuidad, en materia de aditivos alimentarios. Y acá aparece el texto, y aquí esto es interesante porque el plazo de observaciones vence el 17 de diciembre. Es decir, es una notificación que dice, esto estamos trabajando en nuestro país, pero hay un plazo para que los miembros, ¿cierto?, envíen sus observaciones. Y eso es muy importante porque te permite, en el caso de que esté afectando alguna materia del tratado, por ejemplo, que en este caso la política pública, la institucionalidad pública pueda hacer una presentación, una observación más fundada, y también le permite a los proveedores, a los exportadores, en este caso, ver cómo se estaría afectando sus productos esta nueva modificación, este nuevo requisito. Me acuerdo muy bien que en Chile, cuando empezamos a trabajar el reglamento sanitario, su modificación para la incorporación de los sellos, ¿cierto? Ahí los discos, respecto a algunos descriptores, alto en grasas, alto en... Eso obviamente se notificó, y muchos productores de alimentos que mandan, ¿cierto?, que ellos exportan sus productos a Chile, empezaron a plantear sus posiciones, y en ese tiempo a ProChile, a la Direcon, que era en ese tiempo, se fueron presentando todas
las opiniones de quienes querían, que ya tenían exportaciones, que tenían un mercado en Chile y presentaban cómo esto les afectaba. Entonces es importante porque se empieza a dar una discusión. Otra plataforma donde nosotros podemos encontrar información respecto a medidas no arancelarias es esta, que si bien a diferencia de la anterior, podría yo clasificarlas o compararlas en dos sentidos. La que acabamos de ver, IPING, de la OMC, es una plataforma que tiene a todos los miembros, ¿cierto?, de la OMC, pero habla solo de las notificaciones, medidas fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, que como vimos, son dos de todas las categorías de medidas no arancelarias, las más importantes, las más recurrentes, las que más impactan, sí, pero está acotado a eso, por lo tanto tenemos primero una amplitud, porque tenemos muchos socios, muchos países que reportan, pero en un ámbito acotado a dos categorías de medidas. En este caso, esta plataforma Export Access es una herramienta que está dirigida especialmente a las MIPYMES para conocer las condiciones no arancelarias de exportación de varios países y que fue desarrollada por el BID. Y en este caso, en su primera etapa fue desarrollada en conjunto BID y ProColombia. A mí me tocó asesorar en recolectar información de requisitos sanitarios, fitosanitarios y otros en Chile que se aplicaban a países como Perú, Colombia y México. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esta plataforma? La ventaja es que, tal como allí dice, no es solo medidas sanitarias, sino que se amplía mucho más. Tiene requisitos ambientales, tiene materias de etiquetado, de empaque, de permisos, de licencia. Por lo tanto, se amplía en categorías, pero se restringe en socios, porque como esto es un trabajo minucioso, lo que ha estado haciendo el BID es ir avanzando por etapas. Y hay algunos países, por lo tanto, si ustedes tienen la suerte de que justo el socio comercial al cual ustedes quieren exportar está en esta base de datos, van a encontrar mucha mayor información que quizás otras plataformas que solo ven sanitarias y obstáculos técnicos al comercio, pero si el socio no está, que es como les decía, todavía tiene algunos socios, poquitos países, van a tener que recurrir a otras fuentes de información para buscar aquellas medidas que son distintas a las sanitarias y obstáculos técnicos al comercio. También es una plataforma gratuita que tienes que inscribirte y se va consultando, como aparece allí, exportar desde a Asia, el código del producto que, como la mayoría de los buscadores, en la medida que uno va ingresando los números, te va dando diferentes alternativas y nos descarga en la página web los requerimientos y también tiene una herramienta que permite descargar en PDF. Con más detalle, que aparece, por ejemplo, algunos países que tiene de exportadores: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú. Acá en este caso yo había seleccionado Chile, y si pongo desde Chile tengo Colombia y Perú, pero si pongo, por ejemplo, Colombia, tengo Canadá, tengo otros socios. Por eso yo les digo que esto es una herramienta relativamente nueva, pero que se va nutriendo en la medida que el BID va avanzando en las diferentes etapas. El código y buscar. Acá, donde dice encuentra el código de tu producto, puse ese cuadrito porque, si bien también, como lo dijimos la clase pasada, la mayoría de todas estas plataformas está orientada principalmente al comercio de bienes, el BID también quiere ampliar esta plataforma a los servicios, y aquí vemos que está en plomito, es decir, se viene, todavía no, pero está en proyecto también poblar esta plataforma con algún tipo de requisitos en materia de comercio de servicios. Por lo tanto, se ha ido avanzando, todavía no está listo, pero es algo que pueden obtener en la medida en que se vayan activando este tipo de proyectos.
Carla me pregunta cuál es el link. Yo les voy a dejar bueno, va a estar siempre las láminas. En cada plataforma yo les dejo el link abajito del título. Acá en este caso es exportaccess.intradebit.org y pueden acceder. La clase pasada también mostré muy brevemente lo que es el Centro Digital de Conocimiento de ProChile. Ahí tenemos el link cdc.prochile.cl. Y la clase anterior lo mostré muy breve porque la materia a consultar, o lo que estábamos consultando en ese momento, era relacionado a datos, ¿cierto? Estudios. Pero acá en este caso, como estamos hablando de medidas arancelarias, quiero mostrarles con un poquito más de detalle qué información también podemos encontrar acá, ahora en esta materia, que nos puede servir. Si nos vamos, bueno, nos vamos al Centro Digital de Conocimiento, podemos seleccionar, nos va a aparecer una pestaña, ¿cierto?, de los tipos, categorías, por los cuales yo puedo hacer consulta. Entonces, por ejemplo, acá yo dije, ya, voy a preguntar agroindustria y en el mercado Estados Unidos. Y me aparecen una serie de estudios de mercado para diferentes tipos de productos y en el mercado, en este caso, Estados Unidos. Son muy interesantes estos estudios. También busquen, porque por supuesto tienen información valiosa, pero no hay de todo, los recursos nunca son ilimitados como para tener todos los productos y todos los mercados, pero se van priorizando, ¿cierto?, a partir de las definiciones estratégicas de ProChile. Y por ejemplo, acá tenemos un estudio sectorial de alimentos congelados en Estados Unidos. Y en materia de lo que a nosotros nos interesa, es acceso a mercado. Acá detalla todos los requisitos de ingreso. Entonces, el organismo local que regula la entrada de tipos de alimentos a Estados Unidos es la FDA, y los requisitos que debe cumplir los principales son, en materia de etiquetado, y te da el link. Criterios de buenas prácticas manufactura, aquí está. Seguridad alimentaria, esta es. ¿Cuáles son las certificaciones que podrían requerirse según el tipo de producto, y son orgánicos, etcétera? Entonces te da información actualizada que te permite también orientar si es que, y complementar. Todas estas plataformas son complementarias. Yo puedo ir a buscar, por ejemplo, en Bing, puedo ir a buscar, veíamos también en Export Access, y puedo complementar y ver qué tiene ProChile en materia de, o ya sea el mercado o el producto que yo estoy buscando. Ahora también cuando se trata de productos, si no tenemos todos los estudios, pero a lo mejor yo digo, ya, yo sé que quiero ir al mercado de Estados Unidos, no está mi producto en particular, pero puedo revisar también un estudio que sea de un grupo de productos parecidos, porque hay links, como aparecen aquí, que son más genéricos, ¿ya? Hablan por temas. Entonces también, insisto, si no está el producto específico, pueden consultar algo parecido, por allí llegar también a otros requisitos más específicos. Y otra herramienta que, si bien la conocemos un poquito más, ¿cierto?, porque vimos la clase pasada el Trademap, pero en materia de comercio de valores, también tiene Trademap otra herramienta que es de acceso a mercados, que acá está, que la semana pasada también vimos una especie de pantallazo, pero me permite revisar también cuáles son las condiciones de acceso a los mercados. Por ejemplo, si yo selecciono Chile, quiero exportar a Canadá, y selecciono algún tipo de producto, se me va a desplegar acá, por una parte, temas arancelarios, pero también requisitos reglamentarios. Y acá está súper detallado el producto exportado de Chile, dice, desde Chile a Canadá, cuáles son los requisitos de importación, con diferentes links, y acá incluso yo puedo descargar directamente los documentos o ir al enlace que allí me propone. Entonces también es una base de datos, una fuente de información
donde hay muchos socios comerciales y tenemos requerimientos que no son necesariamente medidas sanitarias, fitosanitarias, obstáculos al comercio, sino que también pueden haber otro tipo de medidas. Eso es respecto a las barreras, perdón, a las medidas no arancelarias en el comercio de bienes. Como les anticipé al inicio de la clase, vamos a hacer una breve pasada por qué pasa en cómo homologo yo esta materia en el comercio de servicios. Como les decía yo, el comercio de servicios es más complejo, ha demorado mucho más en que los países acuerden una categorización, un lenguaje común y por ende catastrarlo, medirlo, se hace mucho más difícil. Sin embargo, hay algunas iniciativas que nos permiten también tener algún panorama, acercarnos a conocer el mercado de destino. La OMC dejó establecido que el comercio exterior de servicios se materializa en forma radicalmente distinta al comercio de bienes y mercancías, que lo sabemos, obvio, estamos de acuerdo con ello, y que además las restricciones y barreras que lo afectan también son muy, muy distintas al comercio exterior de bienes físicos. Y aquí les hago un llamado, también creo que se ha mencionado en clases anteriores, y si no, les hacemos la invitación para que lo puedan revisar. El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, por mandato de la SUBREI, elaboró el Manual de Exportación de Servicios y Aprovechamientos del TLC, que también, si ustedes quieren hacer preguntas más específicas, quien participó activamente en la elaboración de esto, Javiera, y también Susan Rojas, que también es relatora de este curso. Por lo tanto, si tienen preguntas más específicas, pueden hacérselos a ellas que tienen el mayor conocimiento del manual y su contenido. Este manual lo que viene es a apoyar a la exportación de servicios y, tal como dice allí, por sus características, al no existir aranceles o medidas de fronteras, para los servicios suele ser siempre mucho más complejo identificar los beneficios de los acuerdos. En este caso, gracias Isabel, aquí en el chat pueden ver que nos mandan el link de donde podemos descargar el manual de exportación de servicios. Gracias Isabel. Las regulaciones internas que aplican los países a la prestación de diferentes servicios son aquellas que pueden finalmente transformarse en una barrera o una restricción para el comercio de servicios, por lo que es importante conocer el alcance de los TLC en estas materias. ¿Qué barreras enfrenta el comercio de servicios? Están ligadas, tal como mencionaba recién, a regulaciones de los mercados de destino, y estas pueden limitar la participación, como también discriminar en favor de proveedores locales. Esta es una lámina que la encontré muy interesante. También nos dicen que el manual se encuentra disponible en la plataforma del curso como lectura complementaria en la sesión 1. Eso a propósito que Benjamín nos dice que no le funciona el link. Esta lámina está interesante porque nos dice de los acuerdos comerciales, esto está en el manual, por supuesto, dentro del estudio que hicieron, el trabajo que hizo la Chile, cuáles son aquellos que tienen disposiciones relativas al comercio de servicios y cuáles no. Entonces también ahí es interesante porque nos permite rápidamente identificar y decir, yo quiero exportar servicios, ¿dónde a este mercado tiene o no tiene? Y luego de ello puedo ir a revisar con mayor detalle el TLC, el texto del acuerdo. Sin perjuicio de eso, por supuesto recomendamos primero leer el manual porque es bastante didáctico. Ahora, este manual tiene además una sección donde se incluyen los resultados de una encuesta, donde se incluyen las percepciones del sector a partir de una encuesta en la que participaron más de 100 empresas, y se les pregunta cuáles son las barreras a las cuales usted se ha enfrentado como exportador de servicios, y cuáles son las más recurrentes que aparecen. Es burocracia en los procesos,
reconocimiento de limitaciones para entender temas tributarios, normativos, aduaneros, y por lo tanto allí aparece una necesidad, ¿cierto?, de poder seguir capacitando, y como ustedes lo pueden ver, en ProChile se hizo dentro de este marco de programa, hay un curso completo que es de comercio de servicios, por lo tanto está en esta lógica, ¿no? Es decir, los empresarios, los exportadores de este sector dicen, me falta conocimiento, necesito más capacitación, y por ende se van desarrollando este tipo de iniciativas. Dificultad para identificar a la demanda o el cliente, grado de desorientación, etc. Es decir, esto es lo que manifiestan en este caso a quienes respondieron la encuesta. ¿Cómo se miden las barreras? ¿Dónde yo puedo encontrar algún tipo de barreras o restricciones al comercio? En este caso, la OCDE elaboró un índice, construyó un índice de restricción al comercio que lo pueden encontrar allí en esa web. Esta es la página principal donde está este índice, pero lo interesante de esto es que nos permite por una parte sacar pequeños resúmenes, notas que les llaman ellos, de 2 o 3 páginas, por país, en este caso por Chile, y ahí dice cuál es el desempeño de Chile en este índice, y también tenemos por sectores. Por ejemplo, acá, si yo me voy al sector ingeniería, comercio de servicios de ingeniería, podemos ver todos los diferentes países y en áreas donde se identifican o se categorizan las restricciones en esas 5 áreas, por lo tanto yo puedo tener aquí una noción más o menos de cuáles son las restricciones para poder desarrollar el comercio y servicios en esos socios comerciales. Y otra plataforma es esta, eTip Service, que acá está la página web. Si bien acá aparecen requisitos, los requisitos en el mercado de destino en materia de comercio y servicios, la restricción que tiene es que no está muy actualizada y es una fotografía. Entonces aquí sale el detalle de qué años tiene respecto de algunos y si son muy antiguos, pero también nos pueden servir como para tener una idea general. Ahí en el chat de todas maneras nos están recordando cómo ingresar al aula virtual, ingresar con su root, y ahí aparecen todas las alternativas para que ustedes puedan revisar, porque el material lo vamos cargando muy rápido y pueden tener la información, link, material adicional que les permita a ustedes enriquecer y obtener el mayor beneficio de estos cursos. Como mostrábamos en eTip Service, aparecen la serie de condiciones o requisitos en el mercado, pero como ya les decía, no está muy actualizado. Por ejemplo, yo consulté Argentina y dice 2016. Pero sabemos también que no es que los países estén a cada rato modificando toda su legislación. Entonces podemos usarlo, sí, pero siempre con el recordatorio de que, ojo, puede que esté desactualizado. Si quieres encontrar algo, revisa en alguna página su actualización. Y también el Centro Digital de Conocimiento de ProChile tiene estudios en materia de servicios. Por ejemplo, si yo me voy a servicios de salud, me habla de cuáles son las regulaciones para el mercado mexicano en licitaciones, en financiamiento. Eso sería, no sé si tienen dudas, consultas, comentarios. Silencio absoluto. Día jueves, yo los entiendo, yo también estoy cansada. Cansada pero animada porque sé que se viene un fin de semana. Gracias, Sergio, por los comentarios. En su chat ahí pueden poner bien, mal. Gracias, muy bueno. Eso, cualquier reacción también aporta. Eso. Caritas, dedito para arriba, dedito para abajo, todo nos sirve. Nosotros aceptamos todo tipo de... Y nos pueden ir contando bueno. si pudieron acceder a la plataforma. Ahí les dejamos las instrucciones igual. El link
porque ahí se va a encontrar todo el material. Ornella nos dice que puedo acceder sin problema. Perfecto. Andrea, mándame un mensaje para ver cómo te podemos ayudar. Bueno, muchas gracias, Milenka, por la exposición, por la presentación del día de hoy. Voy a dejar el correo acá. Por mi parte, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, nos Chao, vemos el chao. martes.